Y estamos con la doctora Leonor Gutiérrez y Urquijo, que es perito judicial y psicóloga. Gracias por venir. Hola, Antonio, ¿cómo Leonor. estás? Intentando entender. A ver, yo jugué al rugby, nunca fui agresivo en el deporte, nunca fui violento. Y no se me ocurre pensar cómo 6, 7, 8, 9, 10 matan a patadas a una persona y encima, estando en el piso indefenso, lo siguen pateando. ¿Cómo se califica Si esto? me permitís, Antonio, creo que todo esto es un proceso. Evidentemente, mucha gente está buscando explicaciones a esto, entender qué pasó. Y yo creo que básicamente el tema es dónde se inician las cuestiones para que el desenlace sea el que fue irreversible, dramático, tremendo. Para lo cual hay que entender que primero hubo un asesinato previo, Claro. Antonio. El asesinato previo que hubo es el de la persona humana. Primero mataron a la persona, mataron su dignidad, lo destruyeron como ser humano para convertirlo en una cosa, como podríamos decir una pelota que puede ser de rugby, puede ser de fútbol, lo convirtieron en una cosa. Y sobre esa cosa cometieron la destrucción final, que es la irreversible, que es la que no tiene regreso. O sea que creo que el punto fundamental es entender qué cosas se puso en juego, qué cosas han estado en juego en estas personas, en estos muchachos, en estos pibes, para entender que hubieron dos asesinatos. El asesinato de la dignidad humana primero, que también, ojo Antonio, esto me parece importante aclararlo, que también intentaron hacer, o por lo menos a la vista de lo que yo tengo como información, con Pablo, porque también el pibe ha sido tomado como una cosa al que han querido usar. Como bullying, como se llama Lo bullying, que se ¿no? llama, hay que diferenciarlo, debe haber toda una historia de bullying, yo creo, por supuesto, que hay que diferenciar un bullying porque hay que entender las situaciones en particular, cada una en su situación. Pero evidentemente este pibe terminó muerto porque murió antes al ser considerado una cosa a la cual después no tenía importancia qué cosa se le hacía a él, con qué cosa se terminaba haciendo. Respecto a esto de Pablo, ¿no? Son de Pablo tal, ¿no? Lo que me llama la atención es 10 personas en el piso esposadas. 10 personas, no te escucho bien. En el piso, esposadas, rodeados de policía, porque estaban rodeados de policías, le echan la culpa a un tipo que estaba en Zárate. Pero es que no pasa por la racionalidad, Porque Antonio. ¿qué cabeza pasa eso? Pero es que no hay racionalidad, no hay, digamos, todo lo que la gente puede escuchar al respecto. No pasa por la racionalidad, es absolutamente inexplicable. Todo es irracional. Todo es irracional. Justamente me das pie para poder explicarte qué aspectos de la persona humana se ponen en juego y por qué pasan estas cosas, que por supuesto algunas son de dominio público como estas, pero pasan todo el tiempo. Todos los días. Todos los días. Pero además también es cierto que pasa en todas las esferas sociales, eso también estaremos de acuerdo. Clase media, media baja. No tiene... En el fútbol, en todos lados. En todos lados. Pero a mí me parece importante entender que esto tiene que ver con el accionar en la persona del desate pulsional, Antonio. ¿Qué quiere decir esto? Estos pibes que cometieron esto, que hacen estas cosas, son frágiles. No tienen construidos un yo capaz de determinar hasta dónde tengo que dejar llevar lo que deseo, lo que quiero, lo que siento, y hasta dónde me tengo que mantener frenado eso. Claro. Eso se llama la construcción del yo. Ellos, frente a sus propias pulsiones, no tienen defensas, no tienen construidas trincheras que les impida ir hacia lo que les resulta un goce, un placer. Pasan la raya, cruzan la raya. Pero es que la pulsión no tiene límite, claro, Antonio. La pulsión es infinita. Eso puede ser que se potencie en masa, como que se permite en masa, se potencia, pero ya no está en el germen de cada uno decir, no, esto sí, esto no, esto corresponde, esto no corresponde. Cuando se construye el yo, se construye también con valores que tienen que ver con lo social también, que probablemente
estén también ligados a que no todo en la vida lo tengo que hacer, no todo en la vida lo puedo hacer, no todos los gustos me tengo que dar. Entonces, cuando yo estoy criada o estamos criando a nuestros hijos, aceptando la frustración, los estamos fortaleciendo. En el caso de estos pibes, están a la merced de sus propios impulsos y exponiendo a la sociedad a que ese desate pulsional haga estragos. Mira, hay una imagen que quiero compartir. Busquemos ahí, Gustavo, la imagen de estos 4 chicos que están en Villa Gesell, van caminando y atacan a uno, porque sí, con una patada en la cara, y cada uno después le pega una trompada. Porque realmente es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. También busquemos esta guerra de botellazos en la playa, donde me acabo de enterar que una chica le tuvieron que dar 23 puntos en la cabeza como consecuencia de un botellazo. Esta es otra batalla campal. Mirá. ¡Ay, cerramos! Esta es otra batalla campal. Fíjate que no hay límite. No hay Y límite. son agitados de atrás por las chicas. Es que no importa eso. Yo creo que, digamos, el contexto me parece que vale la pena hacerlo como reflexionar sobre el contexto. Yo creo que ahí hay una responsabilidad individual. Sí, por supuesto. Que eso es innegable, de la que ellos mismos no se hacen cargo, por supuesto, porque yo he escuchado que lamentan mucho, no se habían dado cuenta. Eso no es hacerse cargo, eso no es hacerse responsables, pero además realmente no conocen lo que implica el otro sujeto. El otro sujeto se transforma en una cosa, ellos hacen lo que quieren, el otro está para simplemente derivar esos deseos. En el caso de lo que me estabas mostrando recién de estos eventos, es pura descarga pulsional agresiva. Es pura violencia sin ningún tipo de límite. Y hay lo que no se ve, por supuesto, pero que si ocurre es un hecho, hay un placer y hay un goce que acompaña esa descarga. Lo que pasa es que ese goce y ese placer que acompaña esa descarga pulsional tiene consecuencias tremendas. Yo creo que la diferencia entre Fernando y Pablo, creo que te lo mencionaba recién en este caso, que Pablo también debe tener sus heridas profundas por haber tenido y haber sufrido todo este proceso de ninguneo, Bullying, llamarlo. de bullying, por supuesto, pero tiene la oportunidad de repararlo, de trabajarlo, de reconstituirse, de hacer con lo que le hicieron algo que lo fortalezca y lo haga sentirse que frente a sí mismo es fuerte. Pero Fernando ya no tiene esa oportunidad. No tiene oportunidad. Ya no tiene esa oportunidad. Por eso lo que me parece, me parece que hay que llamar la atención es, bueno, frente a esto, ¿qué es lo que vale la pena pensar? ¿Para qué sería, entiendo yo, conducente esto que estamos haciendo, exponiendo, diciendo o pensando? Es para entender que las cosas más miserables del alma humana son silenciosas, no se ven, solo se ven en sus consecuencias finales cuando ya no hay remedio No hay vuelta atrás. cosas, cuando no hay vuelta atrás. Lo dijiste perfecto. Claro, cuando no hay marcha atrás. Cuando no hay retorno, cuando no hay posibilidad de reparación. Ahora, de fíjate eso. un dato, Leonor, que también me llamó la atención. Hay una imagen donde en un momento están todos tomando alcohol en la playa y empiezan a arrojar botellas al aire. ¿Arrojar botellas? Al aire. Obviamente cayó e impactó en una mujer, en varias personas, ¿no? O sea, uno dice, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto? Pero es que no hay un Porque uno alguien. sabe que tiene una botella y alguien va a lastimar. No hay ¿o alguien. Ese es el fenómeno. Son cosas. Le No tiro hay cosas. alguien. Existo yo y nadie más. Ahora, entonces es preocupante porque eran cientos tirando botellas. Entonces ahí empieza a preocupar. Pero es que yo creo que es un fenómeno colectivo. Yo creo que se trata de un fenómeno colectivo. El tema de la imposibilidad de autorregularse. Digamos, en lo individual por ahí lo vemos en lo cotidiano. Cada uno de nosotros seguramente se tropieza con esas situaciones. Pero el tema es que, como dijimos al principio, se potencia cuando es en forma masa, pero no es que justifica nada, porque el gran maestro, No. el gran maestro Freud
nos ha hablado, por supuesto, también de la incidencia de la transformación de la propia identidad individual cuando se juegan las cuestiones colectivamente. Pero eso no hace, digamos, lugar a suponerlos que no tienen responsabilidad. Yo me dedico también hago pericias psicológicas, y si yo tuviera que hacer un informe respecto, digamos, acompañando esta situación, yo hablaría realmente de una enorme responsabilidad, justamente por la imposibilidad de hacerse cargo de que existe un otro. Y en este sentido pondría énfasis primero en el asesinato de la persona, o sea, no hay personas, hay objetos, como decíamos recién, y después se produce lo que decíamos recién, la violencia, que es el golpe final que termina matando a las personas o destruyéndolas o produciendo daños tremendos, ¿no? Como pueden ser cualquiera de los que pueden sufrir con estos ataques que me acabas de mostrar. No, y aparte está mal llamado manada, que es un error de los medios de comunicación. Sí, completamente. Es un error enorme. Esto es una masa, no es una manada. Es una patota, así que de otra manera, pues esto no es manada, porque el animal en manada ataca, y si va a cazar en manada es para comer. Y no mata por placer, el hombre mata por placer. Pero además no cambia nada. No cambia nada, pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Sí, yo creo que las cosas por su nombre tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con qué cosas están tratando de demostrar estos pibes. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, evidentemente, si hay cosas que quieren demostrar, es que hay cosas que no saben de sí mismos, o sobre cosas sobre las que dentro de sí mismos no están seguros. Pues inseguridades propias. Pero absolutamente, son seres absolutamente frágiles, sujetos a sus propias pulsiones. O sea, en la medida en que van creciendo y se van construyendo un yo con defensas, con criterios y con valores, esas pulsiones se pueden controlar. Si no hay construido un yo, esas pulsiones tienen vía libre. Van infinita y eternamente a donde quieren, y no hay obstáculos. Entonces, no hay, por lo tanto, si no hay un yo, tampoco hay un otro. Claro, no importa el otro, claro, no existe. Entonces hacen, pasa, llevan por delante. Entonces no hay ninguna forma de que esto tenga otra culminación que la fatal. Ahora, más allá de la familia, ¿no? Más allá de lo que sería el seno familiar, también creo que hay responsabilidad de los medios de comunicación, lo que se muestra permanentemente, los discursos, los mensajes de los medios, porque estamos construyendo evidentemente entre todos, hablo de familia, sociedad, Estado, todos, una juventud realmente muy violenta. Porque yo fui joven en los 70 y había un clima de muchísima violencia, pero, a ver, en las peleas era mano a mano, no éramos 8 contra 1. Y jugar al rugby, si nos agarrábamos a piñas, éramos 15 contra 15. Nunca 15 contra 1 y 15 contra 8. Yo coincido con vos, Antonio. Creo que estoy de acuerdo. Creo que es verdad que las épocas han cambiado. Muchísimo. Creo que los medios de comunicación inciden mucho en esos cambios. Creo que estamos completamente de acuerdo en eso. Pero creo que, digamos, lo que ocurrió ahora, ocurrió siempre. No, sí, siempre. Es verdad. Pero nunca con tanta violencia, claro, tan seguido. No, yo creo que lo que pasa es que ahora se ve más. No, la comunicación es fundamental. Por lo que vos estás diciendo. Hablamos de esto que es una herramienta. Exactamente. Estamos todo el tiempo en red, todo el tiempo en contacto, todo el tiempo exhibidos y todo el tiempo observando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y observados. Exactamente. Pero yo creo que, digamos, la época en sí, porque yo también he escuchado a otras opiniones y tratando de dar como, bueno, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles eran los factores? Como bien vos decís, sacando a la familia, que es obvio que todas las familias... Es un tema en el seno familiar. Es en sí misma todo un factor que a su vez es denso. Creo que lo de los medios de comunicación... es como si, comparto con vos, es un fenómeno de retroalimentación negativa. Sí. Yo creo que funciona de esa manera. Con un discurso nefasto en algunos casos. O sea, se exhibe lo nefasto, pero a la vez se muestra como un modelo de funcionamiento que después los otros tratan de imitar. Entonces, ocurren los fenómenos, todo el mundo se rasga las vestiduras, qué barbaridad lo que pasa,
pero se exaltan esas cuestiones y después pasa lo que estás contando ahora, o lo que me estás mostrando ahora, que se está expandiendo. Cuando uno ve, por ejemplo, que en un canal, en un reportaje, se agarran a trompada dos personas y nadie se mete, y las cámaras siguen la trompada y nadie se para, cuando ve que el más vivo es el que llega choreando, o la más inteligente es quien llega porque cuenta que se acostó con alguien, cuando se cortaban bombachas en programas, cuando la pelea es por llegar a ver quién llega a tal programa que tiene rating. Exacto. Empezamos a ver que hay una competencia, qué sé yo la llamaría chata. Mira, las pulsiones en sí son evidentemente destructivas de la existencia del otro en su existencia en sí. Las pulsiones que vos acabas de mencionar, yo te puedo mencionar con nombres, pero son las que cotidianamente nos habita y existen en la sociedad en general. Tiene mucho que ver con el punto del exhibirse, el exhibicionismo, el voyeurismo, que sería la parte que observo lo que el otro muestra, y después el goce del poder, el goce del yo soy y el otro no es nada, en donde destruye, como te decía al principio, la entidad de la dignidad humana, poniéndolo en un -10 de existencia. Entonces, fíjate vos toda la perversión que se pone en juego. ¿Qué es lo único que importa? Mi satisfacción, la satisfacción personal, la satisfacción de ellos. La satisfacción quiere decir descarga pura de esa necesidad. O descalificar al otro. Cuando se empieza a descalificar, pero es que no existe un otro. Pero cuando se empieza a descalificar, por ejemplo, al otro, yo a veces veo que descalifican a alguien, ¿no? Pero de una manera, programas de chimento que están de moda, lo descalifican de una manera. Lo trituran. Lo trituran. Lo trituran. Lo exprimen. Pero es que vos fíjate, son pulsiones muy básicas. Pero es son tremendo. son las que están simbolizadas en contextos de una realidad presente. Pero triturar, fíjate, es una pulsión infantil necesaria para que los niños se alimenten. Nada más. Pero eso tiene que estar. Lo que pasa es que después, con eso, hay que hacer algo. Bien. Hay que hacer algo para que no siga un curso que luego sea inconducente a sus fines. Dame un segundito, por favor. ¿Cómo no? Vamos rápidamente a un móvil. Nicolás Munafó. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos trabajando en Avenida Porredón al 1800, en el barrio de Recoleta, donde, bueno, viven los padres de Fernando. Aquí se crió el joven asesinado en Villa Gesell. Como verás, todavía quedan en la puerta allí del edificio todo lo que dejó la marcha pacífica, en silencio, que se llevó adelante aquí precisamente entonces en la casa de Fernando, todos los carteles pidiendo justicia y, bueno, distintos mensajes que le han dejado entonces tanto a Graciela como a Silvino, los padres de Fernando, bueno, que hoy todos somos los papás de Fernando pidiendo justicia. También, bueno, otro cartel que dice justicia para Fernando, sepan los papás que no están solos. Bueno, han venido de distintos puntos del país, porque uno de los carteles que leí es de Lugano, otro es de San Martín, en provincia de Buenos Aires, y bueno, distintas flores entonces que también han dejado allí colgados en la puerta para obviamente tratar de darle un poco de fuerza a los padres de Fernando, que lógicamente no están pasando un buen momento. Ayer en esta marcha que se hizo aquí en la puerta estaba tanto Graciela como Silvino, como decían los padres, también Julieta, la novia de Fernando, que bueno, se encargó de pegar distintos carteles con la cara de Fernando y pidiendo justicia por todo el barrio. Ayer precisamente tenía puesta la campera del joven asesinado, y bueno, los padres que hablaban ayer entonces pidiendo justicia, de que Fernando era un joven muy solidario, la madre obviamente llorando custodia, porque recordemos que Fernando era su único hijo, pero también lo que dijo la madre es que no va a dejar de luchar para que esto no se repita con distintos jóvenes, obviamente a pesar de estar pasando un pésimo momento, de estar muy triste, pero ahora están ellos juntos aquí en su departamento en donde viven. Bueno, insisto con esto, ¿no? A pesar de su dolor, dijo que iba a... Uno tiene que empezar a hablar con propiedad, ¿no? Hay que reclamar prevención, no justicia. La justicia ya llegó, la justicia represiva.
La justicia se sigue cuando se comete el delito. La seguridad es preventiva, tiene que ser preventiva. Por ende, hay que empezar a reclamar a las autoridades, con nombre y apellido, que empiecen a mostrarnos cuál es el plan preventivo que tienen para evitar que haya otro Fernando. Porque si en Villa Gesell o en Argentina es, adentro del boliche tengo 20 patobicas, todos llenos de músculos con poco cerebro. Frente a un problema lo trasladan a la calle sin comunicarle a la fuerza de seguridad cuya, digamos, cuyo propósito, en realidad, cuya función es la seguridad pública, entonces trasladamos lo que pasa adentro a lo que pasa afuera. Que después de Cromañón haya en un boliche sobredimensionado en su capacidad, entraban 1000, entraron 2500 y la gente contaba, los chicos contaban que salían para poder respirar después de Cromañón. Entonces hay todo un tema de fondo que entre todos tenemos que trabajar, lo de los medios, el Estado, porque acá el reclamo, la justicia ya llegó, están presos, el reclamo es la seguridad, la prevención, para que no haya más Fernandos, porque es un trabajo que tenemos que hacer los medios, con las autoridades, a las autoridades, con los dueños de la noche, que no son muchos, son un grupo de vivos que se dan de plata y no les importa absolutamente nada, con los dueños de mercados a quién le venden el alcohol. Y también los padres, hacer una introspección. Todos los padres decimos, bueno, a ver, yo soy el padre piola porque voy y le compro el chupi a mi hijo, soy un idiota que me quiero hacer el vivo y le compro el chupi a mi hijo. Empezar a verlo, empezar a trabajar sobre este tema de las previas, porque no es muy normal, de los pocos países en el mundo que se va a virar a las 3 de la mañana, que hay doble previa en el verano, es todo un disparate, que hay que empezar a trabajarlo de fondo, y el Estado tiene que también ocuparse de esto, porque no hay ninguna publicidad. Cuando vos mirás desde Fleco, que estaba en la época de Menem, no hay ninguna publicidad sobre el porro, la cocaína, solamente, no sé, operativos represivos que detuvieron a 4 traficantes de menudeo y después muestran 7 kilos de cocaína. Tampoco sirve, no sirve. Hay que empezar a concientizar de todo esto, porque si no estamos en la misma. No es reclamo de justicia, es reclamo de un plan preventivo de seguridad para que no haya más Fernandos. Porque la justicia va a actuar cuando haya otro Fernando. No va a actuar antes, va a actuar después. Sí, comparto. Sumo a lo que ustedes decían. Ayer, Antonio, estuvimos hablando con Matías. Él vive allí en Villa del Parque. Estuvo en Villa Gesell una semana antes del asesinato de Fernando. Es un video que se conoció ayer, que él estaba en la peatonal, bueno, y lo muestra tirado en el piso, como varios jóvenes lo estaban golpeando, lo patean exactamente. Y lo que hablábamos ayer con Matías, que tiene 24 años, por un lado él decía que a Villa Gesell no hay más, pero él no entendía cómo en plena peatonal de Villa Gesell había, bueno, le estaba tirado en el piso, pegándole patadas, piñas y demás, y no había ninguna fuerza policial, nadie para evitar que le sigan pegando. Digo, estamos hablando de la peatonal de Villa Gesell, no es que pasó en el medio de la playa. Digo, hablando un poco de lo que vos decías en cuanto al Estado, ¿no? Y también otra cosa a tener, y que él marcaba para tener conciencia, es cuando pasan estos temas, muchas personas se ponen a filmar en vez de separar y se ríen de la situación de que está pasando, otros también gritan que le sigan pegando y demás. Son cosas que deberían o deben cambiar, ¿no? Cuando ven que le están pegando a alguien en el piso, patadas, cuando una persona está indefensa, sola, y el resto filma la acción y se ríe y se divierte, ¿no? Más allá de lo que mencionaba esto que decía Matías, de que le estaban pegando patadas, él tirado en el piso, en medio de la peatonal, y no había ningún efectivo de la policía para intentar salvarlo de esa situación. Él mismo decía, a mí me golpearon, ya pasó, pero bueno, una semana después de esta golpiza, terminaron asesinando a Fernando, ¿no? Gracias, Nico, un abrazo grande, muchísimas gracias. Y después la otra, por ejemplo, recién ayer se mostró el operativo donde empezaron ahora la policía a incautar los hectolitros de cerveza cuando en la playa está prohibido tomar. Ahora hay toda una connivencia, ¿no? Los dueños de los balnearios que permiten que vaya cualquiera con bafles, escucha música y si decís que no te gusta la música te tiran un botellazo. Permitir que sigan tomando en la playa cuando está terminantemente prohibido, está prohibido. Y recién ahora empiezan operativos donde la policía empieza a caminar por la playa. Mira, Antonio, yo te escuchaba recién y la verdad que yo no soy tan optimista como vos respecto de que se pueda tomar medidas para evitar
que estas cosas sigan sucediendo. Yo creo que, como te decía hace un rato, se están retroalimentando más bien, y creo que las medidas que se toman a la larga o a la corta siempre tienen que ser del orden de lo represivo. Y nunca, es tremendo lo que estoy diciendo, pero no hay otra, porque, digamos, pero con la que no coincido, desde luego, obviamente no estoy de acuerdo. Que no, pero entiendo que la solución tiene que comenzar desde otro lugar, que tiene que ver con la reflexión, básicamente. Tiene que haber una reflexión, algo que a la gente le permita salir de sus propios intereses y de sus propias diversiones. Porque vos fíjate que lo que estaba diciendo tu compañero recién... Es tremendo. Estaban divertidísimos. Que grabando en lugar de estaban divertidos, teniendo imágenes sobre las que luego se iban a seguir divirtiendo, exhibiendo, mirando, como te decía recién. De hecho la viralizaron. Y por supuesto después se viraliza, porque está todo bien. Entonces, no está ¿por qué algo de que está todo bien va a dejar de ocurrir? ¿Qué te da a vos esa pauta? Ninguna. Ahora, evidentemente, estamos formando generaciones tremendas. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que nos toca en este momento. Creo que, como bien vos has dicho, expuesto porque los medios de comunicación y la tecnología forman parte de todo esto. Pero yo creo que por el único camino, por el único andarivel que se me ocurre que esto habría que encararlo, sería realmente propiciando reflexión de cualquier índole. Fíjate, yo trabajo con familias, porque evidentemente trabajo con adolescentes, trabajo con los padres, y a los padres les cuesta mucho hacerse cargo que el problema que tiene el hijo tiene que ver con ellos. Hay una cuestión muy narcisista puesta en juego que les impide poner frenos a algo que les parece que es prácticamente una extensión de sí mismos. Esa es la parte del narcisismo. Entonces, pero un hijo no es una extensión de pero un así lo viven. Es una persona. Exactamente, es un sujeto. Es un individuo. Es un sujeto humano, exactamente. No es mi extensión, pero luego, ni va a ser lo que yo quiero y siempre. entonces esa persona luego funciona con los demás de la misma forma. Y no es más educado porque haga lo que yo quiero. Entendiste perfecto, creo que de eso se trata. Hay que respetar Antonio. las personalidad, pero con determinado límite. Pero por supuesto. Y escuchar al otro. Exactamente, Antonio, comparto. Porque si no es un narcisismo, pero si el no hace lo que yo quiero, está equivocado. Aunque lo amemos, o sea, amar justamente es darle ese lugar al otro, realmente. De individuo. De individuo, de sujeto, de persona humana. Por supuesto, yo creo que la gente que nos puede estar pidiendo, porque opiniones como profesional, hubieron muchas, hay muchas, hubo muchas, pero me parece que hay que tratar de ver qué explicación le podemos dar a la gente que permita por lo menos entender, no sé si cambiar, pero entender. Pero por lo menos entender lo que está ocurriendo. Después hay que buscar la comprensión. Después, claro, una explicación que nos ayude a entender, bueno, este es el diagnóstico, estos son los factores, esto ha ocurrido, vino de acá, este fue el proceso. Bueno, ¿ahora qué hacemos con todo eso? Yo creo que hay, como bien vos has dicho, aspectos de la sociedad con distintos grados de responsabilidad. La justicia... La seguridad, desde luego, la familia, los dueños la educación y los controles, como vos has dicho, los controles de los locales, la responsabilidad. Todo. Bueno, evidentemente, se hace necesario, por supuesto, para lograr algún resultado que no sea siempre el mismo trágico, en tratar de ir separando, de ir analizando y de ir tomando cada uno por separado para tomar el toro por las astas sobre cada uno de esos aspectos. Leonor, muchísimas gracias. No, un gusto. Espero que haya servido, que es mi intención. Cambiemos de tema.